Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, versículos del 1 al 5. Hay un consenso generalizado en cuanto a que el Salmo 51 es probablemente la declaración clásica del Antiguo Testamento con respecto a la cuestión del arrepentimiento. Ciertamente, en un sentido se puede decir que quizás sea la declaración clásica de toda la Biblia con respecto a esta cuestión del arrepentimiento. Es el reflejo del tormento del alma de David, el rey de Israel, tras haber cometido un pecado particularmente mezquino. Una pequeña nota en nuestra versión bíblica dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán, el profeta. En otras palabras, en un sentido no podemos entender este salmo ni su enseñanza de forma plena, a menos que tengamos en cuenta el trasfondo que condujo a él. Es una historia muy desagradable. No obstante, debo recordártela, puesto que la vida puede ser muy desagradable. Por desgracia, todos somos capaces de hacer cosas desagradables. La historia es en esencia la siguiente. David era el rey de Israel y en aquel momento en concreto de su reinado sus ejércitos estaban en guerra. El propio David no se encontraba con su ejército, se había quedado en Jerusalén. Se nos dice que resulta que un día estaba sentado en la azotea de su palacio con la mirada perdida en la distancia cuando, de forma aparentemente accidental, vio a una mujer muy hermosa. Esta mujer era la esposa de un hombre que estaba luchando con el ejército de David contra el enemigo. David, tras mirar y encontrar a la mujer de su agrado, la codició y ordenó que la llevaran a él. Se la llevaron y cometió adulterio con ella. La mancilló. Entonces, a fin de encubrir sus pecados, envió a Joab, su comandante, el mensaje de que trajera de vuelta a Urías, el eteo, el marido de la mujer. Este regresó y se entrevistó con el rey. Después de esto, el rey le despidió y le pidió que se marchara a su casa. Sin embargo, era un hombre de honor y no volvió a su hogar con su mujer. Creyó que no debía hacer tal cosa cuando los ejércitos del rey se estaban batiendo en el campo de batalla y quizá el destino de Israel se encontraba en peligro. Dijo, yo no haré tal cosa, y durmió junto a las puertas. El rey supo de esto y emborrachó al pobre hombre con la intención de que se marchara a su casa, pero Urías volvió a negarse. David escribió, pues, una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. Venía a decir, quiero deshacerme de este hombre. Tienes que dejarle de un modo u otro en primera línea de batalla. Joab cumplió la orden. Dispuso que se llevara a Urías el eteo y algunos otros al frente de batalla donde se encontraban los hombres más aguerridos del ejército contrario. El pobre Urías cayó muerto. Así, David obtuvo lo que quería y tomó a Betsabé, la mujer de Urías, como una de sus esposas. Todo parecía ir perfectamente bien, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Segunda de Samuel 11:27. Como quiera que sea, David siguió contento hasta que Dios le envió a Natán el profeta. Natán dijo al rey, tengo algo muy triste que contarte. Había dos hombres en tu reino. Uno era un hombre muy acaudalado y tenía grandes rebaños y muchas ovejas y bueyes. El otro era un hombre muy pobre que solo tenía una corderita. Era como una especie de mascota para él. Pero sucedió que cuando alguien visitó al hombre rico, en lugar de matar una de sus propias ovejas, tomó la del hombre pobre, la mató y la preparó para su huésped. El pobre dueño quedó destrozado. David se airó y declaró, es preciso castigar de inmediato al que hizo algo tan ruin. Natán le interrumpió y le dijo, tú eres aquel hombre, indicándole que acababa de contarle una parábola para recordarle y señalarle lo que él mismo había hecho en el caso de Urías, el eteo. Ese es el trasfondo. De pronto David lo ve, le invade una sensación de vergüenza y horror y es en ese estado como escribió este Salmo 51. Ahora bien, espero estudiar este salmo contigo porque centra nuestra atención de manera muy gráfica y vivida
en algunas de las verdades y algunos de los hechos básicos con respecto a nuestra vida en este mundo. Está especialmente relacionado con la gran cuestión de nuestra salvación. Según la Biblia, forzosamente debemos dar ciertos pasos antes de poder conocer la salvación de Dios en Jesucristo. Vamos a la iglesia cada domingo porque nos preocupa la propagación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La única razón que tengo para estar en el púlpito es que creo que este libro contiene el camino de la salvación de Dios para el género humano. Es lo único que necesita el mundo hoy día. Es la respuesta a las necesidades del hombre y, sin embargo, los hombres y las mujeres hacen caso omiso de él y lo ridiculizan. Hay muchos a quienes le interesa que, sin embargo, no han experimentado su poder y su gracia salvadora. ¿Por qué? Bien, simplemente diría que no han comprendido que es preciso que sucedan ciertas cosas antes de que un hombre pueda experimentar la gran salvación que se puede encontrar en este Evangelio. Hay ciertas cosas que debemos comprender, que debemos asimilar, y la primera de ellas es el arrepentimiento. Este es el motivo de que comencemos con este salmo. Debemos tener clara toda la cuestión del arrepentimiento. Cualquier caso de conversión que encontremos en la Biblia incorpora siempre este elemento del arrepentimiento. Si leemos la vida de los santos, la historia de los hombres de la Iglesia de Dios de tiempos pasados, veremos que todo el que ha conocido verdaderamente la experiencia y el poder de la gracia de Dios en esta vida es siempre alguien que da muestras de arrepentimiento. No dudo, pues, en hacer la aseveración de que no hay salvación posible sin arrepentimiento. La necesidad de arrepentirse es uno de esos principios absolutos que la Biblia no argumenta, simplemente lo declara, simplemente lo postula. Afirmo que es imposible que un hombre sea cristiano sin haberse arrepentido. Ningún hombre puede experimentar la salvación cristiana a menos que sepa lo que es arrepentirse. Por este motivo hago hincapié en que es una cuestión vital. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, salió y predicó el bautismo de arrepentimiento para remisión de los pecados. Ese fue el primer mensaje del primer predicador. Marcos nos dice que nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo fue de un sitio a otro predicando la necesidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es absolutamente vital. Pablo fue de un lugar a otro predicando el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pedro predicó en el día de Pentecostés el primer sermón auspiciado por la Iglesia cristiana. Y cuando hubo terminado, ciertas personas exclamaron: ¿qué haremos? Arrepentíos, dijo Pedro. Sin arrepentimiento no se puede conocer ni experimentar la salvación. Es un paso esencial. Es el primer paso. Muy bien, dirá alguno. ¿A qué te refieres cuando dices que debemos arrepentirnos? Bien, este salmo es una declaración clásica con respecto a toda la cuestión y la doctrina del arrepentimiento. En este primer estudio solo quiero tratar un aspecto y un paso, el que considero el primer paso en el arrepentimiento. Es la convicción de pecado o, si así lo preferimos, la confesión de nuestra pecaminosidad. Si quisiéramos dar un título a este sermón, podríamos decir que vamos a tratar la cuestión de la confesión, nuestra convicción de pecado y la confesión de nuestra pecaminosidad. Nuevamente, aquí tenemos algo que no dudo en calificar de absolutamente esencial. Los hombres no entienden muchas de las cosas del Evangelio cristiano porque no han entendido, en primer lugar, la enseñanza bíblica con respecto al pecado. Hay muchas personas en la actualidad que dicen no ver la necesidad de la encarnación, que no entienden todo este discurso acerca de que el Hijo de Dios vino a la tierra, que no entienden este discurso acerca de los milagros y de lo sobrenatural, que no encuentran lógica en la idea de la expiación y en términos como justificación, santificación y nuevo nacimiento. Dicen que no entienden la necesidad de todo esto. Argumentan del siguiente modo: ¿no ha sido la Iglesia quien ha desarrollado todas estas ideas teóricas y puramente abstractas? ¿No son cosas engendradas en las mentes de los teólogos? ¿Qué tienen que ver con nosotros y dónde está su pertinencia en la práctica? Quisiera señalar que las personas que hablan de esta forma lo hacen porque no han entendido la verdad con lo respecto al pecado. No han comprendido plenamente el significado de la enseñanza bíblica acerca del pecado. No han comprendido que ellos mismos son pecadores, pero la Biblia, en fuerte contraste
insiste en esto constantemente de principio a fin. Ciertamente yo plantearía en estos términos el desafío de la Biblia al mundo moderno. Nos dice que la vida del hombre, ya sea individual o colectivamente, es sencillamente incomprensible sin la doctrina del pecado. Aquí estamos, en este mundo moderno y desconcertante. Somos conscientes de que hay algo que no funciona. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va mal? Los políticos no parecen capaces de resolver nuestros problemas. Los filósofos plantean preguntas, pero no parecen capaces de responderlas. El mundo no parece arreglarse a pesar de todos nuestros esfuerzos. La Biblia dice, estás pasando por alto la única clave de todo el asunto. Es el pecado. Aquí está la causa de los problemas en los individuos, en las relaciones humanas más cercanas, en las relaciones internacionales por todas partes. Ahí está la dificultad. Ahora bien, la Biblia lo recalca de principio a fin y de una manera asombrosamente franca. Esto me resulta siempre una de las cosas más extraordinarias y fascinantes de este libro. No oculta nada. No puedo entender al hombre que no cree que este libro es el libro de Dios. Es tan sincero. No intenta maquillar a sus más grandes héroes. No intenta crear un gran fresco con un conjunto de héroes intachables. Eso es lo que hace la mitología y el ser humano en general, pero la Biblia no lo hace jamás. Muestra a hombres tanto en su debilidad como en su fortaleza. Lo hace por una sola razón. Su interés último no se encuentra en absoluto en estos hombres, sino en la verdad de Dios. Quiero que veas que la idea común de que los cristianos afirman ser mejores personas que los demás es una desfiguración absoluta de la postura cristiana. La postura cristiana es más bien creer que no hay esperanza alguna salvo en la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Esa es la afirmación bíblica. El argumento de la Biblia es que la única esperanza del hombre se encuentra en el Evangelio y en la gracia de Dios. Este es un Evangelio para pecadores. En un sentido, no tiene nada que decir al hombre hasta que éste se ve como pecador. En otras palabras, la finalidad de sus afirmaciones es hacerle verse como pecador. La Biblia no tiene nada que decir a un hombre que no se ha arrepentido. Su primer llamamiento es un llamamiento de arrepentimiento. Así es como trata esta terrible doctrina del pecado. Y su argumento acerca del pecado se puede expresar de la siguiente forma. El pecado es un terrible poder maligno. El pecado es algo tan terrible, tan poderoso, que nos vence a todos. Todo hombre que haya vivido en el mundo ha sido víctima suya. Nos dice que el poder del pecado es así de grande y terrible, que hasta un hombre maravilloso y extraordinario como David, el rey de Israel, pudo caer de la forma que ya he escrito. Ahora bien, dice la Biblia, hasta que comprendas que te estás enfrentando a un poder semejante, no habrás empezado a pensar con claridad. Si no comprendes que mientras estés en esta vida y en este mundo, este poder infernal se encontrará dentro de ti y a tu alrededor, serás un mero aprendiz en estas cuestiones. El hecho es que en este mundo hay principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en los lugares celestiales que buscan e intentan derribarte. Esa es la doctrina bíblica del pecado. Esa es la terrible revelación de este salmo. El primer paso del hombre debe ser comprender y confesar su pecaminosidad. De hecho, este Salmo 51 es lo que podríamos llamar la oración de un reincidente. Es la oración de un hombre que había creído en Dios y había experimentado el misericordioso trato de Dios. Es acerca de un hombre que cae a pesar de conocer la verdad, pero eso no supone diferencia alguna. Lo que David nos dice aquí acerca del pecado es siempre cierto, ya se trate del pecado de un creyente o de un incrédulo. La naturaleza del pecado es inmutable y lo que David tiene que decir pues acerca del pecado es una verdad universal. Aquí se nos muestran pues los pasos y las fases que atraviesa de forma inevitable un hombre cuando llega al reconocimiento y la convicción de su pecado. Simplemente quiero señalar y marcar cada uno de ellos.